está empezando un hijo de Misael Pastrana, se llama Juan Carlos Pastrana, que es un tipo
Hola Enrique, ¿qué tal? Buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Es excelente. Esperamos 5 minutos y comenzamos, pues. Ok, listo. Como gustes, deberíamos. Ah, no, para la entrevista. Ah, sí, tenemos que ir así, como si o sea, te vas con un sport elegante, güey. Me encuentro un vino mañana, te pinto cabeza. Claro, te vas con tu jean y todo esto. Yo con que, mira, con mi zapato ese azul, blanco. Listo, un minuto más y ya empezamos.
Ok, perfecto. Buenas noches. Em, Me presento, soy Enrique Martínez, soy ingeniero mecánico, trabajo en el laboratorio de análisis en el laboratorio de ensayos mecánicos y metalográficos. Nosotros hacemos lo que es análisis de falla, análisis de fractura, y uno de los componentes, uno de los servicios recurrentes suele ser la caracterización de un material, que básicamente es poder hacer un análisis químico y hacer algunas pruebas mecánicas como tracción, impacto, dureza. Y hay otro análisis muy usual, que es el tema de análisis de falla, análisis metalográfico de la fractura. Entonces, esto es un equivalente al análisis de falla, sino que pues en este caso el componente metalográfico tiene que ver con las propiedades como tal del acero y de investigar un poco con fractografía y con otras técnicas juntas cuál fue la causa raíz de la fractura, ¿sí? Ahora, los análisis de fractura no es que se puedan hacer todo el tiempo, porque hay dos condiciones que, digamos que pueden definir si la fractura merece ser analizada o no. Y acá es donde entra el análisis de Weibull. La primera condición que tiene que haber es que sea una fractura temprana. Por ejemplo, muchas veces en compañías mineras, cuando instalan un molino y compran un nuevo eje o compran un nuevo piñón a un nuevo fabricante, a veces ocurre que este componente falla o se dobla antes de tiempo. Eso sí requiere un análisis de fractura. Otro caso, por ejemplo, es que compran, digamos, cigüeñales de bombas o componentes de este estilo que se demoran bastante tiempo en fabricar. Estamos hablando que la fabricación de un cigüeñal eh, para una bomba puede tomar incluso un año. Eh, este componente tiene un costo, puede llegar a costar más de $60,000, y su parada o su daño puede afectar, digamos que hace lo que se llama el lucro cesante de la mina, pueden ser millones y millones de dólares. Entonces, ese es un componente crítico que también requiere, si digamos nos falla a los 2 años, a los 3 años, y nosotros no hemos tenido todavía un histórico de fallas de este cigüeñal, el análisis de Weibull con pocos datos, pueden ser con los datos de los últimos 5 años, nos puede dar al menos una idea de cómo está el tiempo, de cómo está comportándose con el tiempo este componente y si cumple o no con una vida útil satisfactoria y si se requiere un análisis posterior para saber qué está causando la falla. ¿Listo? Entonces, el análisis de Weibull básicamente entonces nos ayuda a determinar por qué está fallando el componente, comparándolo con otros componentes similares. ¿Listo? Ahora, el análisis de Weibull se focaliza a un componente nomás. No es que podamos usarlo en varios componentes a la vez. Para eso hay otras técnicas. Acá simplemente vamos a enfocarnos a un componente y ahorita, como lo voy a hacer, como es introductorio, lo voy a hacer en un método muy simple, aunque seguramente hay otras personas, otros métodos donde se incluyen otros valores que pues por motivos de tiempo no voy a tratarlos acá. Voy a dejar simplemente el caso más simple. Y ese mismo caso lo vamos a ver, lo vamos a solucionar con Excel. Digamos, el Excel es el método más largo, pero la idea de hacerlo con Excel es un poco ver el detrás de cámaras del método, o sea, qué es lo que están usando, o al menos un aproximado de qué es lo que están usando otras herramientas como Python o Minitab, que pues estas herramientas ya automáticamente nos realizan el cálculo. Nosotros no tenemos que hacer ningún tipo de fórmula ni agregar ningún tipo de valor. ¿Listo? Entonces, voy a, vamos a empezar. Voy a explicar un poco esta tabla. Esta tabla son las horas de operación de un mismo componente. ¿Listo? Entonces, en este caso, estamos hablando, eh, estamos hablando de un componente minero. No voy a dar muchos detalles. Hay dos casos reales que suelo manejar en los ejercicios. Y lo que tenemos acá es el estado del componente. Nosotros tenemos este estado
en inglés se le conoce también como el censoring. ¿Listo? ¿Y qué es el censoring? Es las dos posibilidades que tiene mi componente, que haya fallado o que esté activo, que esté corriendo, todavía esté operando. ¿Listo? Entonces, este censoring, si se fijan, yo tengo dos valores, F y A. Ahora, por facilidad, algunas personas, y eso también se hace ya automáticamente en los software de planta, no le ponen FA, sino le ponen 0, 1. ¿Listo? Para que posteriormente en Python o Minitab lo hagamos la conversión. No es necesario, ahorita lo vamos a ver, no es necesario que hagamos esta conversión porque tanto Python como Minitab lo pueden hacer. Excel tampoco, para este trabajo, para este ejercicio con Excel van a ver que no necesitamos hacer esa conversión, pero si ustedes lo manejan así, está bien, les ahorra, digamos, un paso en el proceso. ¿Listo? Entonces nosotros tenemos la hora y el estado del componente. Entonces, no voy a entrar en detalles de cómo funciona, de qué es el Weibull. Digamos que el ejercicio del webinar es hacerlo paso a paso y al final voy a dar como unos comentarios de cómo se puede interpretar el resultado. Solo que nosotros vamos a llegar hasta un punto, ¿listo? Vamos a llegar hasta un punto, son las 9 de la noche, creo que todos estamos cansados, entonces no vamos a esforzar mucho nuestro cerebro a esta hora. Vamos simplemente a llegar hasta un punto y ahí vamos a sacar un análisis, digamos, inicial de lo que obtuvimos. ¿Listo? Entonces, el primer paso que nosotros tenemos que ver es, nosotros tenemos que ordenar los datos para poder empezar a hacerlo. Estos datos así tal cual como vienen en Excel, no, este paso no lo tenemos que hacer en Minitab o en Python. Esas dos herramientas ya automáticamente nos hacen el paso. Pero en Excel nosotros para poder empezar sí necesitamos primero ordenar. ¿Listo? Entonces, entonces vamos a los datos y el primer paso que nosotros tenemos que hacer es ordenar. Como les dije, hay una opción acá en datos que dice ordenar. Entonces, le digo que amplíe la selección. Nos verificamos que estén seleccionados los encabezados, o sea que mis datos tienen encabezados para que no los seleccione. Y lo primero que le vamos a decir es cómo lo vamos a ordenar. Entonces, lo primero es, vamos a ordenarlo por horas y los valores los vamos a organizar de menor al mayor. ¿Listo? Entonces le vamos a decir aceptar y acá ya tenemos los valores ordenados. Entonces tenemos los valores desde el que menos horas duró hasta el que más horas duró, que fueron 10.000 horas. ¿Listo? Entonces, una vez tenemos identificados los tiempos, lo siguiente es, vamos a crear una nueva columna. Entonces, esta nueva columna es nuestra columna del ranking. ¿Listo? Entonces, nosotros necesitamos saber cuál fue el primero, cuál fue el segundo en tiempo de duración. ¿Listo? Entonces, lo seleccionamos y acá tengo mi ranking. ¿Listo? Ahora, una parte importante. Hay softwares como Minitab, ahorita de todas maneras lo vamos a ver más adelante, donde yo tengo estos tres valores, digamos, tienen la misma hora, pero los tengo en distinta posición en mi ranking. Entonces, hay software como Minitab que de pronto no lo convierte en uno solo. Eso depende de la configuración que le damos. En nuestro caso, como estamos haciendo en el Excel, muchos de estos valores así repetidos no van a tener problema. Lo vamos a poner así nomás. Igual esto solamente es una estimación que estamos haciendo. ¿Listo? Entonces, vamos a ya creamos la nueva columna que se llama ranking y nos vamos a fijar en la última columna cuál fue su valor. En este caso, el valor es 283. Tenemos 283 mediciones. ¿Listo? Entonces, ya una vez nosotros tenemos identificado este número, este n, lo voy a anotar por acá para que más adelante nos va a servir. El valor es 283. Simplemente para recordarlo. El siguiente paso es crear una nueva columna que se llama ranking en reversa. Entonces, ¿qué es el ranking en reversa? Como su nombre lo dice, lo invertimos. 282, 281.
Y acá ya seleccionando solamente estas tres, doble clic y ya tenemos el ranking en el sentido contrario. El propósito de usar este ranking en sentido inverso es simplemente para poder más adelante usar un coeficiente que nos va a permitir calcular el logaritmo con el cual calculamos la distribución. ¿Listo? Entonces, ya tenemos el ranking en reversa. El siguiente paso es vamos a utilizar la preparación de lo que se llama, vamos a manejar, en este caso vamos a filtrar los datos. Si se acuerdan, teníamos los dos tipos de datos, F y A. Entonces, voy a anotarlo acá para que lo recordemos. Entonces, tenemos el dato F, que son los que ya fallaron, y A, que son los activos. Enrique, le quiero poner en lugar de A S o le quiero poner en lugar de A R o no importa. O sea, desde que ustedes tengan claro cuál fue el que falló y cuál es el que sigue funcionando, pongan el nombre que quieran, ¿no? Eso no tiene problema. Pueden ponerle 0 y 1, como quieran. ¿Listo? Eh, el siguiente paso es que vamos a filtrar ahora entonces los datos de los activos. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos primero a seleccionar los datos, seleccionar los encabezados de las columnas. Le ponemos acá un filtro y vamos a filtrar primero todos los valores A. ¿Listo? Entonces, este paso es, digamos que hace parte de la preparación de Kaplan-Meier. ¿Sí? No voy a entrar en detalle de la matemática, pero digamos que lo que vamos a hacer sencillamente, en palabras más castizas, es eliminar todos los datos de las celdas activas, ¿listo? De los componentes que todavía están activos en nuestra planta o en nuestra operación. Entonces, los seleccionamos y eliminamos solamente esas filas, ¿listo? Y ya una vez nosotros tenemos eliminadas las filas, nosotros lo que queremos hacer es, eh, ya eliminamos todas las filas, entonces vamos a seleccionar acá en el filtro para que solamente nos deje ver de nuevo todos los valores que quedaron y ya no tenemos los valores activos. Pero digamos que nuestro propósito era quitar esto, pero sin afectar los valores iniciales de este ranking. ¿Listo? Esto va a ser más importante más adelante para el tema del cálculo de la distribución de Weyburn. ¿Listo? Entonces, una vez nosotros hacemos el cálculo del ranking ajustado, entonces vamos a crear un ranking ajustado. ¿Listo? Entonces, este ranking ajustado es, ya tenemos, ya tenemos definidos solamente los valores que son de activos que fallaron, ¿sí? Igual nosotros, por un tema de el universo que tenemos de componentes, tenemos unos activos. Entonces, tenemos que de alguna manera dejar la huella de esos activos y esa huella, ¿dónde está? Está acá en los valores que saltan, ¿no? Él deja una huella que es la que nosotros le va a indicar después para calcular el ranking. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a crear un nuevo ranking ajustado. Entonces, hacer una nueva columna y es lo que vamos a hacer en este nuevo ranking ajustado es que tenemos un número total inicial que habíamos hecho que era 283, ¿sí? Entonces, el primer ítem que en la primera columna del ranking ajustado vamos a poner el valor 1, que ese es nuestro primer componente. Ahora, para calcular los que vienen aquí de abajo, vamos a utilizar una fórmula. Entonces, la fórmula del ranking ajustado es la siguiente. Es el valor. Es el valor este es el valor de esta celda que está acá arriba, más
283 más 1, 283 es el total, este n, el total que teníamos al iniciar, más 1, lo podemos colocar ya también directamente como 284, menos, de nuevo le restamos este ranking, el valor 1, el primer valor, y esto lo dividimos por, entonces acá tenemos un valor 1 más este valor del ranking, el valor que tiene el ranking en reversa. ¿Listo? Ponemos el valor y obtenemos el ranking ajustado. ¿Sí? Entonces, en donde no hubo cambio, ¿esto para qué es? Como les dije, como les decía hace un momento, quitar alguna columna, quitar las filas va a dejar alguna información. Entonces, esa información, ¿dónde se va a ver? Acá en esto. Cuando ya hubo un cambio de ranking, digamos, hasta el valor 71, no hubo componentes que estuvieran activos, pero a partir del 71, acá hubo un componente que se nos fue, que fue el 72 en el ranking anterior, y acá el 212. Entonces se aplica la fórmula de ajuste para obtener el nuevo ranking ajustado. No va a ser exactamente 72, sino 72 y un poco más. ¿Listo? Y llegamos hasta el final, hasta 167. ¿Listo? Entonces ya una vez tenemos el ranking ajustado, entonces ya lo aplicamos la fórmula a todas las casillas. Lo siguiente es, vamos a crear una columna que se llama el ranking promedio. Entonces, no, este se llama, para no confundirlos con el concepto, podemos ponerle media del ranking, pero ya van a ver que no tiene nada que ver con media ni nada con eso. O sea, en realidad la fórmula es bien sencilla. O sea, lo que nosotros vamos a hacer es aplicarle a este ranking ajustado una fórmula que se le conoce como la fórmula de Bernard. Voy a traerla acá voy a traerla acá. Acá ya estaba el ejercicio completo. Voy a traerla acá un momento para que la veamos en qué consiste la fórmula. Entonces acá tenemos la fórmula de Bernard. Es una fórmula que nosotros usamos en Excel para poder aproximar los valores. ¿Listo? ¿Y cómo la calculamos? El valor es del ranking medio. Entonces, Excel no es tan poderoso matemáticamente como otras herramientas. Entonces, acá lo que vamos a hacer es unas series de, digamos, aproximaciones para que nos ayude a obtener los valores. Entonces, en este caso, estamos hablando de que tomamos el primer ranking, este ranking ajustado que obtuvimos, el primero, el valor que está acá, menos 0.3, y lo dividimos entre el valor n, que en este caso es 283, que fue el valor inicial que obtuvimos, más 0.4. ¿Listo? Y acá obtenemos la medida del ranking. Ese es el nombre que tiene, pero no es una media como tal. Es un cálculo, creo que, o sea, se utiliza como otro nombre más particular, que es como un coeficiente de Bernard, pero no es necesariamente un promedio. ¿Listo? Entonces, que una vez nosotros aplicamos esta fórmula, ya tenemos ya tenemos el ranking medio que requeríamos, y aquí es donde ya arrancamos a calcular nuestro Weibull. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer para calcular el Weibull es obtener la línea, lo que queremos obtener es la línea paramétrica que nos va a mostrar cómo se distribuyen, digamos, cómo se están comportando los valores y si el valor, digamos, la fórmula que estamos haciendo se ajusta o no a la curva.
los componentes que nosotros manejamos, que son componentes mecánicos, estoy hablando en mi caso, son componentes que no no tienen un valor infinito, en el sentido de que a la fecha todos los ejes y todos los componentes metálicos tienen una fecha de caducidad, todos, sin excepción. En algún momento van a fallar. Entonces, Weibull se ajusta muy bien a esa realidad, pero Weibull también se ajusta en otro aspecto, a diferencia de otro tipo de distribución como la normal, y es que hay situaciones donde tenemos o casos muy sesgados, donde tenemos unos casos donde las fallas empiezan a ocurrir muy temprano en el proceso. Entonces, eso se puede ver con una distribución de Weibull. Y lo mismo el otro caso, que es cuando yo tengo unas distribuciones muy grandes de fallas en el extremo derecho, donde ya llevo, los componentes duran muchos años o más de lo que se espera, pero igual fallan, ¿no? Entonces, en ambos casos, lo ideal siempre va a ser que fallen por desgaste. Entonces, acá lo que vamos a empezar a hacer es calcular primero el logaritmo natural de las horas, porque el valor el valor de la curva que digamos que la gráfica que vamos a hacer una gráfica logarítmica. Entonces vamos a ver el logaritmo natural del tiempo versus otra fórmula logarítmica que es la que nos va a dar el valor de Weibull. Entonces acá simplemente ponemos logaritmo natural de la hora y acá tenemos los primeros valores. ¿Listo? Y lo siguiente que vamos a calcular es el valor Weibull-Y, que no es otra cosa que la siguiente fórmula. El logaritmo natural del logaritmo natural de 1 dividido entre 1 menos, en este caso estamos hablando el valor de el ranking medio. ¿Listo? Este que está acá, la media del ranking. Todo este proceso que hicimos era para calcular este valor. Entonces, ya con este valor lo vamos a usar acá dentro de la fórmula de Weibull para poder determinar. Y acá se me olvidaron unos paréntesis. Entonces, 1 menos F2 entre paréntesis. Listo. Y 1 menos F2. Y acá me faltó un paréntesis. Y listo. Ahora sí, obtenemos el valor que estábamos buscando. ¿Listo? Entonces, ahora sí, vamos a calcular los parámetros que son los que nos interesan para poder hacer la interpretación de la situación. Entonces, lo que tengo que hacer para poder graficar es seleccionar las dos columnas que obtuve. Ya con las columnas seleccionadas, yo vengo acá y vamos a venir acá a insertar y hay una opción que es gráficos, ¿no? O también pueden con el botón, pueden también, ahorita, a ver si ya todavía está, no. No, acá no. Bueno, gráficos recomendados. Y el gráfico que nos recomienda de entrada es dispersión, ¿listo? Pero si en caso no les aparezca el gráfico digamos, de golpe, si no les da esa opción, tienen que venir acá a todos los gráficos, vienen acá a dispersión y seleccionan esta opción donde solamente aparezca un valor, ¿listo? Y le decimos aceptar. Entonces, lo que nos falta averiguar es el valor de beta, que es el que nos va a decir con respecto a la curva de la bañera en qué está mi componente. Y lo que nos falta también ver es la correlación acá. Qué tan ajustado está este valor a la distribución de Weibull, ¿no? Lo ideal es que el R cuadrado sea mayor a 0.9. Incluso, si, entonces, bueno, voy a hacer acá el cálculo. Un momento. Entonces, lo primero que tenemos que agregar es una línea de tendencia. Entonces, acá pueden seleccionar cualquier valor, cualquiera de estos puntos,
seleccionan botón derecho y hay una opción que dice agregar línea de tendencia. ¿Listo? Entonces, acá en agregar línea de tendencia, ya tenemos una línea de tendencia. Si quieren hacerla de otro color, pueden cambiar acá el color y lo mismo si quieren ponerle un grosor más fuerte para poder visualizarla mejor, también lo pueden hacer. Ahora, acá viene la parte importante. Lo que nosotros queremos es que nos ayude a representar esta curva, esta línea de tendencia en una ecuación. Entonces le vamos a pedir que nos presente la ecuación en el gráfico. Entonces vemos acá la ecuación y presentar el valor R cuadrado en el gráfico. Entonces, con el R cuadrado ya estamos viendo que se ajusta muy bien a una distribución de Weyl. ¿Listo? Ahora viene la parte que nos interesa. Esta gráfica, esta ecuación que tenemos acá, este valor que tiene, este parámetro que tenemos acá, que es 2.03, es nuestro beta. Entonces lo podemos poner acá, beta es 2.0303. ¿Listo? Y el otro valor que tenemos es el valor de la intersección. Ahorita lo vamos a ver para que nos va a servir. Entonces el valor de intersección es menos 18.208. Entonces con estos dos valores ya tenemos primero, y ahorita vamos a hacer una interpretación de este valor. Lo que queremos también saber es el valor eta. El valor eta se calcula de la siguiente manera. Nosotros tenemos, digamos, los dos valores. Entonces, acá vamos a calcular el exponencial de menos. Entonces, menos, y le ponemos primero el valor de la intersección, menos, y esto dividido entre beta. ¿Listo? Y ahorita les voy a explicar esto para qué va a servir. Y ya tenemos eta, que es 7848. ¿Ya? Entonces, listo. Encontramos ahora qué nos quiso decir todo esto. Entonces vamos a ir acá a la interpretación. ¿Listo? Nosotros tenemos primero un valor beta de 2.03 que en el gráfico de la bañera que tenemos acá, este gráfico de la bañera, tenemos tres tipos de valores. Tasas de fallos decrecientes, donde tenemos un fallo temprano, una mortalidad infantil, y ¿qué quiere decir? Que la mayoría de fallas están acumulándose en el lado izquierdo. ¿Listo? En nuestro caso, este es cuando beta es menor que 1. ¿Listo? Acá en nuestro caso tenemos un beta mayor que 1, que es esta línea amarilla. Y esta es la tasa de fallos creciente y son fallos por desgaste. Entonces, esto es lo que nos indica que, digamos, en este caso, no tenemos, digamos, en un universo que tenemos de componentes que estamos trabajando, no tenemos de qué preocuparnos. Están fallando en su gran mayoría por el desgaste propio de su labor, ¿sí? Claro, ustedes dirán, pero si cambio, compro otro componente y empiezo a ver que mejora la curva cambia, claro, esa curva es dinámica. Entonces, la idea es que ustedes le vayan alimentando más datos y la forma en cómo se va comportando va a cambiar de acuerdo al tiempo que van durando esos componentes en operación. Y eso también les sirve para evaluar si un componente de una nueva marca, claro que si es de la misma operación, de la misma función y lo están usando para, cambiaron por otro componente de otra marca y empezaron a ver una mejora en la curva, quiere decir que ese componente o ese tipo de reparación o ese tipo de arreglo que están haciendo es el adecuado y les está dando mejores resultados. ¿Listo? Lo que sí es un mal indicio es que tengamos una mortalidad infantil o una falla temprana. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo de un caso real de cómo se ve una falla temprana, incluso cuando los datos son pequeños. Y lo otro que nosotros vemos acá es el ETA. ¿Qué es ETA? ETA es un parámetro que nos dice cuando, digamos, la vida útil del 63%, del 63,2% de los componentes. ¿Qué quiere decir? Que de 100 componentes, 63, de 100 componentes que yo compré, 63 van a llegar a durar 7.800 horas o más. ¿Listo? Entonces, ya sé que compré 100 y van a haber un remanente, unos 37, que no van a, digamos, esos 37 no van a durar
van a durarnos menos de esas horas. ¿Listo? Entonces, con esto ya tengo claro más o menos cuál es la vida útil de un grupo de componentes que estoy comprando. ¿Listo? Y ya lo otro es en la curva que nosotros vimos, esta misma curva que nosotros vemos acá, ya una vez determinada, ahorita la vamos a ver en Minitab y en otras herramientas. Podemos, digamos, ver, digamos, los rangos que manejan. Vemos que un buen ajuste de Weibull, nosotros tenemos los rangos medianos, los límites de confianza, la línea de Weibull como tal y el intervalo de confianza. ¿Listo? Recuerden que los valores que tenemos acá es tiempo contra los valores de Weibull de los rankings medios o los rangos medianos. ¿Listo? Entonces, esa es la curva que nosotros estamos obteniendo. ¿Listo? Entonces, este es el caso con Microsoft Excel. Ahora vamos a hacerlo de nuevo, pero con Minitab. ¿Listo? Bueno, con Minitab es otra historia, ¿no? Entonces, con Minitab, lo que vamos a hacer es mucho más sencillo. De las tres herramientas, la más completa es sin duda Minitab. La más completa y la más amable, ¿sí? Con Minitab lo que tenemos que hacer es, no voy a entrar en detalles de cómo funciona Minitab, solamente voy a explicar cómo se sube la hoja de cálculo. Venimos acá a abrir el worksheet. Vamos a ver dónde estaba mi descargas. Y seleccionamos una hoja en Excel que tengamos, ¿no? Entonces voy a usar esta, datos horas. Y son los mismos datos que usamos en Excel. ¿Listo? Entonces, para hacer el cálculo con Minitab, venimos acá a estadística. Hay uno que dice confiabilidad, supervivencia. Dice distribución del análisis y escogemos Right Sensoring. ¿Listo? Y acá hay una opción que dice distribución paramétrica, análisis de distribución paramétrica. Entonces, venimos acá. Entonces, nosotros tenemos una variable que son las horas. Entonces, acá en variables vamos a seleccionar con doble clic hora. ¿Listo? El siguiente paso es seleccionar el sensor. Entonces, en este caso, sensor se refiere al estado, ¿no? Entonces, si está activo o está fallado. Entonces, seleccionamos estado. A ver, tenemos dos opciones. En este caso, como yo dejé los valores FA, pues lo dejé a propósito porque igual la idea es mostrarles un caso más complejo, pero si ustedes tienen claro, si los tienen los valores 0 o 1, ustedes simplemente tienen que colocar 1. En este caso, yo tengo 1, que es el valor de cuando el componente todavía está activo. Acá en este caso, les voy a poner A, entre comillas. Fíjense, yo le estoy poniendo unas comillas a la A, no lo pongo directo. Si lo pongo directo, y si quieren lo ven, yo lo selecciono y vean, me va a salir un error. ¿Listo? Entonces, yo lo pongo entre comillas para que él permita identificar ese valor como el sensor. ¿Listo? Y ya no tenemos el error. ¿Ya? Entonces, el siguiente paso es, bueno, ya definimos el valor del sensor y lo siguiente es, ya tenemos las variables y lo otro que vamos a ver es la estimación. ¿Listo? Entonces, la estimación, para que podamos ver la correlación, como lo vimos ahorita en Excel, vamos a seleccionar este que dice least square. Y si queremos aumentar el nivel de confianza u otras cosas, también lo podemos hacer acá. Yo recomiendo dejarlo tal cual y mejor dejamos este para poder ver la correlación. ¿Listo? Porque la correlación se refiere al R cuadrado que vimos en Excel. ¿Listo? Esto nos permite darnos una idea de que también está ajustada la gráfica. Entonces decimos OK. Y acá, cuando ya tenemos esto seleccionado, ahora nos pregunta
Otra pregunta, parámetro que podemos seleccionar es el tipo de la distribución que nosotros asumimos. En este caso, bien sencillo, estamos asumiendo que es Weibull y no vamos a entrar en más detalles. ¿Listo? Le decimos OK y él nos va a generar esta curva. ¿Listo? Entonces es una curva similar a la que vimos en Excel. Y acá también nos da un valor, ya nos da un valor de forma, que es el 2.07, y nos da pues los valores de falla, el sensor y la correlación. ¿Listo? Y acá, este que está acá, que le dice, él le llama la escala, es el que nosotros le llamamos, el que nosotros encontramos como la interceptación. ¿Listo? No voy a entrar ahorita pues al detalle ya de cómo lo calcula. Minitab tiene otras herramientas adicionales que aquí pues no voy a entrar porque con Minitab ya no nos tenemos que preocupar de lo que hicimos en Excel. Esto digamos es simplemente como para que vean el resultado y que la curva se ajusta. Este Minitab nos va a permitir incluso calcular otras cosas como el tiempo de mantenimiento, intervalos de reparación y cosas así, pero bueno, eso ya no lo alcanzamos a ver ahorita. ¿Listo? Y bueno, entonces este es el ejercicio con Minitab. Y si lo queremos hacer con Python, es bastante sencillo también. En este caso, yo voy a usar Google Colab. Voy a crear un nuevo notebook. ¿Listo? Entonces, para Python, yo estoy utilizando acá una librería que se llama SortPyval. ¿Listo? Que es para calcular, para hacer análisis de Weibull en Python. Esta es la librería y le vamos a instalar la librería Matplotlib 3.1.3 para que nos genere el gráfico, que es la que es compatible con este. ¿Listo? Lo, lo ejecutamos. Este proceso de ejecutar el código inicialmente acá es porque es posible que Colab no tenga instalada la librería, no es una librería que ya la tenga instalada por defecto el Google Colab, como por ejemplo Pandas u otras librerías que son más famosas, o NumPy que son también más famosas. Entonces tenemos que hacer primero la instalación. Mientras va instalando, nosotros vamos a subir el archivo, ¿listo? Entonces vamos a usar el mismo archivo, pero en Colab nosotros no podemos usar archivos de Excel. Lo que vamos a subir es el archivo en formato CSV, que ya lo he guardado previamente. Datos horas en archivo CSV. ¿Listo? Datos horas. Él los advierte que cuando ya termine de hacer acá la ejecución, él ahorita está instalando las librerías. Cuando él termine de hacer la instalación y yo ya termine y cierre mi Colab, no me va a guardar nada. Entonces me sugiere que lo tenga guardado en otra parte, cosa que ya cuando cierre este archivo se va a perder y no lo voy a volver a usar. ¿Listo? Entonces, mientras termina, le voy a poner acá un nombre, Weibull análisis, para después los que quieran usarlo eh, lo puedan tener. ¿Listo? Entonces, vamos a esperar un momento mientras termina de instalar las dependencias y el siguiente paso, mientras ya falta poco. A ver, un segundo, ¿qué dice? Listo. Acá está, ta. Cuando él termine de instalar, él nos va a decir que tenemos que reiniciar la sesión. Entonces, simplemente le decimos reiniciar la sesión. Él va acá en el kernel, él va a reiniciar y simplemente le agregamos ahora un nuevo código. ¿Listo? Entonces, voy a pegar acá el código para no
no anotarlo. Entonces vamos a utilizar estas librerías. Ejecutamos para ver si todo quedó bien. Si alguna tiene error, nos va a decir acá que todavía no quedó bien instalada. Y acá ya voy a poner el código. Voy a poner el código que es el que nos va a ayudar para la ejecución, ¿no? Acá, si se fijan, yo estoy jalando este archivo de datos horas que está acá en CSV y estoy generando las dos columnas, hora, estado. Pero fíjense lo que yo estoy haciendo. Survival no tiene la opción de que me identifique como tal si F es falla o A, entonces no le puedo dar directamente esos valores porque me va a generar error. Entonces yo estoy utilizando acá NumPy, le estoy creando, digámoslo así, le estoy haciendo la conversión para que me cree, digamos, me haga la traducción de F a valor 0 y si no es F, me lo convierta a 1. Esta es una nueva columna que estoy creando usando pandas y NumPy. Entonces, ya con eso hago la conversión y acá yo selecciono este es el modelo, solamente esta es la línea de código que se necesita, que va a jalar las horas, va a jalar el estado y lo siguiente es el cómo. Si no quiero poner esto, lo puedo quitar, ¿no? Yo lo puedo quitar, le puedo dejar acá, quitarle esto y dejarlo así tal cual, XC. Acá es simplemente para poder seleccionar, como nosotros hemos hecho un cálculo con, hay MLE, que es, digamos, un método de aproximación, y hay otro método que es el de eh, cuadrados, mean square, que también es otro método de aproximación. Voy a dejarlo en MLE, pero es, digamos, si no concuerda el valor, o ustedes vieron que se desvía mucho con respecto a un valor que obtuvieron en otra herramienta, pues varían acá y se fijan, porque con esto nos podemos guiar. Por ejemplo, no me dio lo mismo que Minitab, por ejemplo. Entonces yo comienzo a variar los métodos para ver cuándo ya se ajusta mejor al resultado de Minitab, porque eso también me ayuda a tener un poco más de confianza en los resultados que he obtenido, ¿no? O para comparar, ¿no? Porque puede ser que estoy tratando de comparar peras con peras. Si algún software está fallando en algún cálculo, mejor estar seguros, ¿no? Entonces, lo ejecutamos y acá obtenemos la misma curva, ¿listo? Y acá él también nos da un valor de beta estimado, 1.60, y un valor de alfa, ¿listo? Como estamos utilizando un método distinto al que utilizamos en Minitab, por eso les comentaba, sería bueno de pronto probar con otros métodos o con otros tipos de ajuste para ver si nos cambia el resultado. Y listo, con esto ya completamos. No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud sobre lo que acabamos de ver o algo que me quieran complementar, pero no se han quedado dormidos, por favor. No creo. Ya, no sé si alguien quiera de pronto complementar algo, alguien quiera. Bueno, yo tengo una duda. O sea, los demás modelos que se pueden ver como log normal, normal, exponencial, ¿también se pueden hacer en los que acabas de presentar? ¿En el de Python? Sí. Sí, sí, también se puede hacer, tal cual. No lo alcanzo a cubrir acá, se tomaría más tiempo, pero tú con Survival puedes hacer exponencial, puedes hacer el que quieras. Claro, no es tan amplio como Minitab. Minitab sí tiene una librería mucho más extensa de opciones. Eso sí, mm, en eso sí Minitab se lleva a Python en el sentido de que es más fácil de poder armar. No quiere decir que con Python hay otras librerías. Hay una librería muy famosa que es la de confiabilidad, por ejemplo, que esa sí está a la altura de Minitab. Pero Survival es netamente enfocado. No sé si alguien tenga ¿Alguien alguna más pregunta adicional. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Eh, Parece que no. Más bien, Enrique, ¿nos puedes mostrar tu LinkedIn ahí para seguirte? Ya, LinkedIn, sí. Sí, ya van dos charlas que como que es muy avanzado porque no, como que no les gusta. Pero bueno, espero que con el video, ojalá esto quede grabado
y ya puedan, no, Sí, al menos lo puedan volver a ver y justamente digan, ah, mira, esto quiso decir. no, no, sí está bueno, o sea, para mí sí es muy bueno la ponencia de día porque te demuestra que puedes aplicar en diferentes software, ¿no? Ah, claro, claro. O sea, si quieren usarlo en Excel o en Python, no hay excusa. O sea, uno puede calcular Weibull con la herramienta que desee, ¿no? Ah, Claro, en mi claro, una caso, pregunta. A veces he visto Weibull de 2P y, y 3P. y de ¿También es 3P, sí. aplicable ahí? Sí, en Python y en Excel. Bueno, en Excel sí se complica un poco hacerlo con el 2P, si te digo con franqueza. Toca agregar un parámetro más y toca agregar unas columnas más. Por eso acá no lo alcanzo a cubrir. Claro, Pero con Minitab y con Python sí, eso es muy sencillo, ¿no? No tiene mayor problema. claro. Listo. Por mi parte sería todo. Listo, no sé, ¿hay alguien, Lesmes Cuba, que nos quieres, que está escribiendo? Ah, ya, muchas gracias. Muchas Sí. gracias, Lesmes. Y Enrique, ahí solamente mencionar, ¿no? Buenas noches. Aquí, si bien ahí la data es muy parecida, ¿no? Los valores tienen esa variación, pero a veces es un poco difícil cuando la data es muy variable, ¿no? Y no son números muy relacionados, digamos, ¿no? Varían mucho y su media es muy diferente, ¿no? Sí, sí, mira, hay un caso, ahorita me recordaste, hay un caso real acá en Perú, por ejemplo, un caso voy a compartirles acá rápido antes de irme cómo fue el caso. Eh, Porque pues es lo que tú estás diciendo es lo que pasó en ese caso. El, a ver, entonces hay un caso, por ejemplo, hay un caso, vamos a ver si un segundo voy a cubrir la información. Se ha desajustado un poco la gráfica porque le he borrado algunos datos para que no se puede identificar a quién fue quién tuvo este problema, pero hay casos donde sí tenemos, digamos que, bueno, acá no alcanzamos a ver todos los datos, no les puedo mostrar exactamente, pero digamos que la distribución de los datos fueron muy cortitos y el tiempo en horas, o sea, digamos ya en este dashboard, nosotros ya calculamos el tema del parámetro de las horas de mantenimiento, tenemos otro cálculo de la escala eta, tenemos el beta, tenemos la función de confiabilidad, la función de falla, somos para calcular la probabilidad, pero en este cálculo nosotros solamente teníamos 4 datos. Entonces la varianza era fuerte, pero esto es para mostrarles que aunque solo tengan 4 datos, si es un componente mecánico, es muy posible, porque mira, el R cuadrado que obtuvimos 0,94 es muy posible que se ajuste a una curva de Weibull sin problema. O sea, no hay un límite, digamos que, claro, si solamente son 3 datos, 2 datos, pues no tiene sentido hacer Weibull, ¿no? Pero tienen 4 o 5 datos, ya pues vale la pena de pronto chequear, ¿no? Si tenemos 5 puntos de horas. ¿Listo? Claro, solamente para comentar, a mí también me pasó algo similar. Yo tengo un sistema que tiene, digamos, 625 dispositivos que tienen un modo de falla único, ¿no? Pero si los analizaba por dispositivo único, solamente tenían dos históricos en 2 años, ¿no? Lo Mm. que hice fue agruparlo, como dices tú, lo agrupé y, bueno, ahí, digamos, sí tuvo una distribución, ¿no? Y se pudo analizar. Sí, pues la idea es saber identificar cuál es el componente. Cada componente debe tener su propia curva, ¿no? Porque la curva de Weibull no es para casos complejos, es solamente para un caso específico y a ese componente, claro, uno a veces tiene el mismo componente en distintas máquinas, ¿no? Por ejemplo, un rodamiento de la misma marca o del mismo diámetro que lo tenemos en distintos puntos de la operación y se lo compramos a la misma empresa. Entonces ese súper sencillo le podemos sacar un Weibull y tenemos un montón de datos para saber, ¿no? Que no es el caso, por ejemplo, como les decía, con un cigüeñal gigante de una bomba, pues es más complicado porque ese cigüeñal pues se daña cada 10 años, entonces no tienes tantos datos.
Listo, entonces, bueno, muchas gracias a todos por su participación y estamos en contacto. Cualquier cosa ahí les dejo mi LinkedIn. Con mucho gusto en lo Todo, que les pueda Enrique, colaborar. muchas gracias. Igualmente ahí hago, en el grupo hago tu, tu input, ¿no? De tu LinkedIn y todo eso para que te contacten. Ya, perfecto, perfecto. Ahí están en el grupo compartiendo. Nos vemos, chicos. Hasta luego. Cuídense. Gracias, Enrique. Hasta luego. Listo, hasta luego.